Hace justamente una semana, un día como hoy, entrevistábamos al secretario general de los sectaristas de Medina. Yo a ustedes les comentaba que me hubiese gustado tener un debate sobre la ley CELA, ley de educación, pero bueno, ha sido imposible juntar a los dos partidos, lo hemos hecho por separado. La semana pasada estuvo los socialistas, esta semana nos acompaña el Partido Popular, nos acompaña Luis Carlos Salcedo, que es el presidente del PP en Medina. Señor Salcedo, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Un debate ha sido bueno para ver en ese momento in situ, ¿no?, las dos posiciones, pero cuesta trabajo. Sí, la verdad es que dadas las circunstancias y todos sabemos el problema que tenemos con la pandemia, pues la verdad es que es complicado. De hecho, en esta casa eran habituales los debates entre políticos y entre ciudadanos y creo que no los estás pudiendo realizar precisamente por el tema de la distancia de seguridad y del problema que tenemos de la pandemia, sí. Bueno, vamos a hablar de la ley CELA. El Partido Socialista está encantado. Ustedes creo que todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es un paso atrás, pero no solo un paso atrás, es que además creo que es un atentado a la libertad. Y lo digo así de rotundo, un atentado a la libertad de los padres de elegir, a la libertad del propio alumnado, de elegir lo que creen y consideran mejor para sus hijos y para ellos mismos. Y eso en democracia es muy grave porque creo que por encima de todo, y no el libertinaje, sino la libertad, tiene que estar por encima de todo, y sobre todo en una democracia ya consolidada como la nuestra. Podríamos decir que en los años 80 era una democracia joven y que todavía tendríamos que mejorar mucho, pero es que estamos en el 2020, y lejos de dar pasos hacia adelante, creo que estamos dando pasos hacia atrás, y además pasos hacia atrás de una manera con un alto calado ideológico, y desde luego que los calados ideológicos tendrán que estar en otros ámbitos, pero desde luego no en el de la educación y no en la educación de nuestros hijos, que es nuestro futuro y nuestro bien más preciado. Por tanto, entiendo que la ley CELA no va a ser, o la LOMCE, LOMLOE, no es lo más apropiado para nuestra democracia, insisto, no solamente ya para la educación de nuestros hijos, sino algo bastante grave. Y sí que quiero hacer especial énfasis en eso, en que creo y entiendo que es un grave atentado contra la libertad. Hay varios puntos que son los que a los alumnos les puede ver más afectados. Por ejemplo, hablamos de esa educación especial para esas personas, esos niños y niñas que necesitan un cuidado especial. ¿Qué le parece a usted el tratamiento que se quiere hacer ahora? Bueno, el espíritu de la norma que quieren imponer es que todas aquellas personas con discapacidades sean integradas en la educación ordinaria. Y es que a día de hoy ni hay medios ni forma de hacerlo. Además, está demostrado que todos los colegios y todas las escuelas que se dedican a la educación de gente con discapacidad están muy preparadas, saben perfectamente cómo tratar ese tipo de personas y ellos mismos, el alumnado, están mucho mejor integrados y son mucho más felices en ese tipo de centros. Ahí está, todas las asociaciones de padres con personas con discapacidad que se han levantado en armas por la disposición cuarta de la propia ley, que es donde dice que hay que intentar llevar a las personas con esa discapacidad a centros ordinarios. Que además, no nos olvidemos, no está preparada nuestra educación para integrar a este tipo de personas. Otro de los puntos es la asignatura de religión. Parece ser que, bueno, pues mejor dedicar el tiempo a otros tipos de menesteres dentro del colegio, de lo que es el centro, ¿no? Yo empezaba esta entrevista precisamente porque creo que esta ley es una ley que es un atentado contra la libertad de elección de los padres y de los propios hijos. La religión no nos debemos de olvidar. Es una asignatura en la que los padres eligen si la quieren realizar o no la quieren realizar, y la eliminación de facto de esa asignatura creo que es un grave error. Creo que todos nos hemos educado todos los de nuestra generación, por tanto la de usted también, nos hemos educado con la asignatura de religión y no nos ha hecho ningún mal. No sé qué problema tienen, y además quererla sustituir por una asignatura que yo diría, y lo voy a decir rotundamente, y creo que a lo mejor pueden ser palabras duras posiblemente para algunos políticos de izquierdas, además creo que es
una asignatura que quieren imponer de ideología, una asignatura en la que los valores que quieren imponer son los suyos, no son los globales de todos, no son los globales de la sociedad, sino son los valores que quieren imponer desde la izquierda, en este caso, desde la ultraizquierda, diría incluso. Y esos valores, cada padre tendrá que decidir qué valores quiere dar a sus hijos. Y sus hijos, las personas, a medida que van creciendo y son seres individuales y más formados intelectualmente, tendrán la libertad de elegir la manera que quieren ellos pensar. No podemos hacer robots, y pretenden hacer robots. Me suena en muchas ocasiones a otros tiempos, a tiempos pretéritos y de países que hemos visto cómo era la educación comunista en la URSS, por ejemplo, o en la propia Cuba, o en el propio Venezuela actualmente. Me suena a eso, me suena a tiempos pretéritos cuando la educación, por ejemplo, por poner como contrapunto, la educación en nuestro país durante los 40 años de dictadura era de una manera determinada y les tocaba, yo ya no he vivido esa época, les tocaba cantar cantos regionales por las mañanas. Es que parece ser que nos quieren hacer esto, pero en el otro sentido. No podemos cometer ese error. O sea que ustedes no eliminarían la asignatura de religión, entonces. Efectivamente. Y luego hay una nueva asignatura, que es la ética. Ahí es lo que yo decía, precisamente. Precisamente es de lo que yo hablaba anteriormente. Eliminamos la asignatura de religión precisamente para adoctrinar a nuestros niños. Adoctrinarles, ojo, al modo que quiere la izquierda. No en libertad, no en autocrítica, no en pensamiento. Creo que es un error garrafal, creo que es un paso atrás monumental. Creo que de verdad deberíamos de plantearnos además hacer un pacto educativo en el que todos pongamos nuestro granito de arena. Los partidos denominados de derecha, los partidos denominados de izquierda y, ojo, los padres y el sector educativo. Los padres y el sector educativo son fundamentales en las leyes de educación. Hay que escucharles, hay que trazar una hoja de ruta entre todos y, por supuesto, un consenso entre todos. Lo que no puede ser es que ahora vamos a dar en las asignaturas de ética como decía, esa hoja de ruta de educar a nuestros hijos en lo que es bueno, malo o regular en ojos de alguien muy determinado y no en la autocrítica y en el autopensamiento. Hablamos de los colegios, los centros educativos concertados. ¿Están a favor ustedes de que sean todos públicos o que existan los concertados, los privados? Yo he tenido la oportunidad de estudiar en colegios públicos y en colegios privados. Sí. Volvemos a lo mismo, un atentado contra la libertad de elección de los padres y de los propios hijos, entiendo. En Medina del Campo, por poner un ejemplo claro, y los televidentes lo van a explicar, hay 6 colegios en total, me refiero a colegios, 3 de ellos son concertados y 3 de ellos son públicos. ¿Me pueden explicar qué diferencia hay entre unos y otros? ¿Me pueden explicar qué diferencia hay y si yo quiero que mis hijas vayan a un colegio determinado por proximidad de mi vivienda, porque fueron sus padres a ese colegio o porque allí trabaja la abuela o trabajó la abuela, o como es en mi caso, y ahora la tía? Tendré libertad como padre para elegir dónde quiero que estudien mis hijas. Usted tendrá libertad para elegir dónde quieren que estudie. Desde luego que las imposiciones no son buenas. Además, aquí podríamos dar una vuelta de tuerca al tema. ¿Qué haríamos con esos colegios concertados, con los alumnos de esos colegios concertados, si todos les quisiéramos meter en el colegio público? ¿Tendríamos capacidad como escuela pública para poder acoger a todo ese alumnado? Yo entiendo que no. Yo creo que la convivencia entre el colegio concertado y el colegio público es lo ideal y lo esencial, y además la libertad, una vez más, vuelvo a reclamar la libertad de los padres y del propio alumno de elegir el centro donde se quiere educar. Hombre, yo estoy convencido, ¿no?, que habría que construir varios centros educativos para dar cobertura a todos los niños, porque por supuesto que en los 3 públicos no iban a caber todos. Por lo tanto... Y una cuestión clara, mis hijas van a un colegio concertado, no pagan lo mismo que los hijos de mi vecina que van a un colegio público. Es decir, nada. O sea, no nos equivoquemos.
no nos equivoquemos, porque a lo mejor hay a veces que quieren hacernos equivocarnos. Hablamos del castellano, la lengua castellana en las aulas, y nos tenemos que centrar un poco, por supuesto, que en la zona de Cataluña, ¿no? Y el País Vasco. Bueno, y me supongo también que a lo mejor Galicia, ¿no? Aquí, Javier, si me permites, he hecho un poco un silencio, porque es que me parece... Fíjese que no sé ni qué contestarle. ¿Y por qué no sé qué contestarle? Es un rompecabezas. El castellano y el español es una de las lenguas más habladas. El otro día leía un artículo en que China, la segunda lengua, como nosotros tenemos aquí el inglés en las escuelas, va a ser el español. En China. En China. El español se habla en todo Latinoamérica, excepto Brasil, que se habla portugués, y en Norteamérica, que se habla inglés. En Estados Unidos la segunda lengua es el español. La madre patria es España. España, entre su riqueza cultural tan variada, una de sus mayores riquezas es la lengua. Precisamente presumimos todos los españoles de la lengua de Cervantes, siempre decimos. Siempre hablamos de nuestro siglo de oro, siempre hablamos de la generación del 27, siempre hablamos de la generación del 98. Y en nuestro propio país, nuestros alumnos no van a poder estudiar en español. Es absurdo, Javier. Es tomarnos el pelo. Es pagar un precio político por los pactos que se están produciendo en el Congreso de los Diputados. Con independentistas y con gente que no, y con personas y con partidos políticos que no creen en la unidad de España, que no creen en el proyecto común que hemos construido todos los españoles. Todos somos más fuertes. Yo hacía un ejemplo para hacer un paralelismo y leía el lugar de nacimiento de toda la selección española de baloncesto, medalla de oro en el último mundial del 2019. Había catalanes, Margasol, había mallorquíns, Rudy Fernández, había madrileños, había catalanes. Todos somos más fuertes estando de una manera juntos. Y desde luego que si algo tenemos en común todos los territorios de España, con toda la riqueza que tenemos cultural, es desde luego que es nuestro idioma común. Imagínese que a usted le ficha a TV3 y usted se va allí con su familia. Sus hijas ya son más mayores, pero se va allí con su familia y su hija no puede estudiar en español. O usted no puede trabajar en TV3 porque... Es lo que le iba a comentar. No es que mi hija no pueda, es que yo no podía trabajar en TV3. Usted no puede trabajar en TV3 porque no habla catalán. En cambio, ellos sí podrían venir a trabajar a Telemedina porque sí hablan español. Es absurdo, en nuestro propio territorio. Basta ya, diría yo. No jugamos todos con las mismas cartas en este sentido, ¿eh? Efectivamente. Ellos juegan con las cartas marcadas. Hablamos del número de aprobados para poder, bueno, pues pasar de curso. ¿Qué le parece que ahora mismo prácticamente sin aprobar uno pasa de curso, ¿no? Pues ¿dónde van a estar los estudiantes excelentes? No les vamos a tener. Si cualquiera puede pasar de curso, nadie se va a esforzar. Yo nunca fui un gran estudiante, nunca lo he sido. He sido mejor estudiante de mayor que de pequeño. Pero bueno, yo le preguntaría a todas aquellas personas que eran excelentes estudiantes y que se esforzaban mucho para sacar buenas notas, ¿qué pensarán ahora que cualquiera que esté dándose un paseo por la plaza mientras él está estudiando va a obtener el mismo resultado prácticamente que ellos? Pues seguro que no les gustará. No podemos igualar a la baja. Tenemos que premiar a los que más se esfuerzan, a los que más trabajan, porque si no vamos a hacer una sociedad muy mediocre. Y lo que queremos es una sociedad evolucionada y en la que los mejores puedan estar al frente de los mejores puestos. ¿Y cómo se sabe quién es el mejor? Pues evidentemente mediante algo muy objetivo que son unas notas. Si cualquiera va a poder pasar de curso, creo que estamos perjudicando seriamente a aquellos alumnos que ciertamente se esfuerzan muchísimo más y que obtienen mejores méritos que otros y van a obtener los mismos resultados, que al final es pasar de curso.
Yo creo que es absurdo. Además de las carencias educativas que puede tener ese alumno a la hora de pasar de curso con alguna asignatura pendiente. Evidentemente, les voy a poner un ejemplo a lo mejor un poco al absurdo. Vamos a tener un médico que aquel día no estudió la rodilla, que cuando vaya el paciente a ver la rodilla le dirá, no, oiga usted, es que yo me dieron el título de medicina, pero es que aquella clase me la salté y no aprobé, entonces no sé lo que le pasa a la rodilla. Suena absurdo, ¿verdad? Pues algo parecido nos puede pasar. Y luego tenemos otro punto, que son los profesores. Con esta nueva ley, ¿vamos a mejorar la calidad de los profesores o no? Bueno, quieren eliminar el máster para poder dar clase. Evidentemente hay varios tipos de profesores, los que son vocacionales, que son en su mayoría, y los que buscan un medio de vida, han sido buenos estudiantes y buscan un medio de vida y ven la oportunidad en la docencia. Desde luego que si ese tipo de profesor no le preparamos para dar clase y enfrentarse a un alumnado, desde luego que no es sencillo, ¿eh? Dar clase no es nada sencillo. Tiene que ser una profesión muy vocacional y desde luego que hay que tener una preparación. Si yo tengo la preparación teórica pero no tengo la preparación del máster para acceder a la docencia, desde luego que voy a ir muy poco preparado y voy a ser peor profesor, y si soy peor profesor, desde luego que vamos a tener peores alumnos. Estoy convencido que las asignaturas, cuando las cursábamos, muchas veces no nos gustaba por la propia asignatura, sino por cómo era el profesor. Si tenemos buenos profesores, tendremos buenos alumnos, seguro. Yo no sé si al final usted quiere hacer mención a algo de la ley que a lo mejor no hayamos contado aquí, porque hemos tocado los puntos que están en boca de toda la gente, ¿no? Los profesores, la lengua, la asignatura de religión, la educación especial. No sé si algún punto más. Bueno, sí que quería hacer una puntualización. Si lo han notado los telespectadores y usted está un poco más sensible en esta entrevista que en otras que hago, porque es de verdad que me ha llegado de verdad que cada vez tengamos menos libertades en nuestro país. Creo que algo que es complejo, ¿eh? Yo estoy convencido que no tiene que ser fácil hacer una ley de educación, pero creo que es sencillo en la teoría, y la teoría es sentar a todos los grupos políticos con todas las sensibilidades políticas, que la riqueza de nuestra política, valga la redundancia, es tener representadas todas las sensibilidades, las que nos gustan y las que no nos gustan. Sentar a todo el colectivo educativo, que son los que de verdad entienden, porque estoy convencido de que quien ha elaborado esta ley no ha pisado un aula en su vida, como docente. Como alumno evidentemente sí. Y sentar a los padres. Sentar a los padres de esa educación especial que les quieren privar. Sentar a los padres de los que quieren elegir el centro educativo de sus hijos. Y seguro que entre todos nos tardaremos más, tardaremos menos, llegaremos a una ley educativa que a todos nos guste, o que a lo mejor del 100% no nos guste a todos, pero sí que todos cedamos un poco. Y además esa ley educativa, como yo digo, perdurará en el tiempo. Lo que no puede ser es que cada vez que venga un color político se cambie la ley educativa. ¿No tiene usted la sensación que cada vez que se cambia la ley damos un paso atrás? De la LOE, la LONCE, ahora tenemos la ley CELA. ¿Damos un paso atrás o avanzamos en la educación? Principalmente es lo que yo comentaba. Creo que lo lógico y lo normal es que haya un gran pacto de Estado, no solo para las pensiones, que es fundamental, sino para la educación. La educación es una de las mayores riquezas que puede tener un país. Una de las mayores riquezas que es el futuro de nuestro país. Ese gran pacto tiene que llegar de la mano de todos y desde la generosidad de todos. De los que piensan que el color azul es muy bonito, de los que piensan que el color rojo es muy bonito, de los que piensan que el color morado es muy bonito, todos tienen que ceder. Y al final hacer ese arco iris del que yo hablaba de colores, en el que todos estemos representados y en el que todos lleguemos a un acuerdo en una educación lo más abstracta y menos politizada posible. Y es fundamental, y sobre todo que perdure en el tiempo, porque como bien decía usted, cada vez que viene un signo político nos cambia la ley de educación, y creo que eso no es positivo para nadie. Estamos con el presidente del Partido Popular de Medina, Luis Carlos Salcedo. ¿Qué tal el partido? Porque hablamos mucho usted y yo de la política local, pero poco del Partido Popular. ¿Qué tal el partido? Bueno, es cierto, y se lo comentaba fuera de micrófonos, que
con la dichosa pandemia, la verdad es que la actividad del partido, esas reuniones periódicas que hacíamos semanales en la sede, que hacíamos mensuales, ese tipo de actividades que solíamos hacer desde el partido está totalmente paralizada. Esperemos que pase esto de una vez por todas, porque hay mucha gente muy activa, con muchas ganas de hacer muchas cosas por el Partido Popular y que sienten el Partido Popular de verdad, pero que la situación y las circunstancias que nos encontramos es bastante complicado. Intentamos hacer un par de reuniones telemáticas y algunas personas evidentemente tienen ciertos problemas de enganche, o bien porque no están familiarizados con este tipo de tecnologías, o bien porque les resulta un poquito más complicado. Esperemos que todo esto vaya pasando. No obstante, sí que puedo adelantar a los televidentes que el Partido Popular ha vuelto a hacer su lotería y que pueden obtenerla poniéndose en contacto con cualquier miembro del Partido Popular. Con su nueva sede, bueno, nueva, ya tiene 1 año y medio, 2 años, ¿no?, la sede. Sí, sí, la sede en la calle, en la avenida Lope de Vega. Bueno, que insisto, con el tema de la pandemia poco hemos podido disfrutar de ella. Esperemos que esto pase. ¿Lleva ya de presidente cuánto tiempo lleva? Pues si hago memoria, creo que desde el 2018. No estoy seguro ahora, no estoy seguro. Creo que 3 años. ¿Por cuánto tiempo? ¿Son 4 años? Son 4 años. No obstante, tiene que ir primero el Congreso Provincial y posteriormente el Congreso Local. ¿El número de afiliados en el partido se mantiene, ha disminuido, aumenta? Se mantiene, bueno, de hecho ha aumentado, unas 20 y tantas personas. Bueno, aquellas personas que han participado de manera más activa, que a lo mejor no estaba afiliada en estos últimos tiempos en la campaña electoral y demás, pues finalmente se afilió y por ese es el motivo del aumento de afiliación. ¿Cuántos afiliados tiene el partido? Uy, ahí sí que me pillas, no quería decirte un número concreto porque seguro que me equivoco, no sabría decirte ahora mismo. Pues vamos a dejar el capítulo del Partido Popular como presidente para hablar de una noticia que hemos conocido hoy y hablamos ya a nivel local. Ahora hablamos como portavoz del Partido Popular de Medina. Las mamografías, por fin, desde hoy ya se pueden realizar las pruebas en Medina. Sí, yo creo que, no sé si fue en este medio o en otro, yo creo que ya adelanté que las gestiones que estaba haciendo nuestro alcalde precisamente era para conseguir esto, el objetivo que... Sí es verdad que desde el minuto 1, desde la Junta de Castilla y León, nos trasladaron que tuviéramos tranquilidad en este sentido, porque sí que se iban a poder realizar las mamografías en Medina del Campo. Es un asunto como tantos otros, sobre todo cuando implica administraciones superiores, que ha llevado nuestro propio alcalde de primera mano, y que efectivamente hoy, día 1, martes de diciembre, ya se realizan las mamografías en Medina del Campo. Me imagino que estaban todos los partidos, dado igual el signo político, que estaban todos unidos, ¿no? Porque sí, creo que el PSOE llevaba una moción al Pleno. Sí, en ese sentido, desde luego que todos los partidos políticos estábamos de acuerdo. Tanto es así que puedo adelantar el sentido del voto de esa moción por parte del Partido Popular de Medina del Campo y por parte del equipo de gobierno, que también está compuesto por Medina Primero, y va a ser un voto afirmativo. Desde luego que sí, en ese sentido a nosotros nos van a encontrar siempre. Tanto es así que en el último pleno he de recordar que el propio Partido Popular, junto con la firma de Medina Primero, instamos a la Gerencia de Salud a la reposición de médicos en nuestro centro de salud urbano. Nosotros vamos a reclamar, desde luego, independientemente del signo político, vamos a reclamar todo lo que sea beneficioso para Medina del Campo, claro que sí. Un pleno que, por lo que todos conocemos, por esa expulsión del alcalde y al portavoz socialista, pues nos hemos quedado ahí. No hemos seguido avanzando y han pasado muchas cosas. Por ejemplo, lo que estamos comentando, ayer nos visitaba el portavoz de la plataforma Corredor Atlántico, que también se aprobó en el pleno. ¿Qué más cosas se aprobaron en ese pleno que fueron importantes, señor Salcedo? Bueno, yo creo que lo fundamental, lo más importante de aquel pleno eran los famosos remanentes de tesorería por 2 millones de euros. He de recordar que la inversión que se va a realizar en Medina del Campo tiene una cuantía de verdad muy importante, 2 millones de euros. No me atrevería a dar los datos, pero seguramente hace mucho tiempo que no se hace una inversión de tal calado para diferentes proyectos. ¿Podríamos haber hecho otros? Pues seguramente. Son muchas las cuestiones que tenemos que abordar en Medina del Campo, muchas las necesidades que tiene Medina del Campo, pero hemos dado prioridad con sentido de responsabilidad, que eso es muy importante, sentido de responsabilidad, y creo que hemos hecho una buena labor y una buena gestión. Ahora lo que tenemos que hacer es poner manos a la obra y en breve empezarán las obras de todas las inversiones que vamos a realizar. De las 8 mociones solamente se presentaron 7, creo recordar, porque los socialistas la suya no la presentaron.
Seis. Los socialistas presentaban dos. Dos. La mamografía. Las mamografías y la apertura de la piscina cubierta. Sí, ¿las 6 restantes se aprobaron todas? Las 6 restantes se aprobaron todas por unanimidad, excepto la que presentó el Partido Popular con respecto a la subida del IVA para instar al Gobierno central que no suban el IVA del sector remolachero azucarero, que está realmente implicado en nuestra zona porque somos un claro sector como es Castilla y León y que tenemos a pocos kilómetros de aquí la azucarera Acor, en Olmedo, la subida del IVA del 10% al 21%, que Gana Medina en este caso votó en contra, pero a pesar de su voto en contra salió adelante con el voto del resto de partidos políticos. Pues Luis Carlos Salcedo, muchísimas gracias por venir a Telemedina. Gracias a ustedes y un placer.